Gobierno de la provincia del Neuquén. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a Panorama. Como todas las semanas vamos a abordar los temas que creemos más candentes, más contundentes de estos últimos días. Sin lugar a dudas, la cuestión universitaria, a la luz de lo que pasó la semana pasada con el veto y la ratificación del veto en el Congreso, más las protestas que se han lanzado después de aquella jornada del miércoles, más el paro que está programado para esta semana, para este jueves en todas las universidades del país, la ocupación de casas de altos estudios, incluida la Casa Central de la Universidad Nacional del Comahue y algunas facultades que dependen del Comahue, nos llevan a plantear este tema hoy como una de las centralidades para Panorama de esta jornada. De la misma manera que vamos a hablar de las cuestiones económicas, porque a las novedades conocidas respecto de la relación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, se suma también la cotización del dólar oficial y la ubicación en esa escala de valores, la perforación de los 1000 por parte del dólar oficial, sigue hablándose del cepo y al mismo tiempo, vinculado de alguna manera con este tema económico, aparece la habilitación también para que adolescentes puedan cotizar o puedan operar en bolsa, no cotizar, puedan operar en bolsa. ¿Cómo se interpreta todo esto? De esto vamos a hablar con Valeria Brusca de las universidades, vamos a hablar con Juan Pablo Serra respecto de la economía. Y el otro dato interesante es que esta semana se reunieron los representantes de los gremios estatales con el gobierno de la provincia de Neuquén. Una jornada larga, extensa. Se ha destacado la decisión de la gestión neuquina de comenzar tempranamente la discusión para definir salarios para el 2025. ¿La idea cuál es? Establecer la escala salarial de enero del 2025 a enero del 2026. Estuvieron los docentes, ATE, Viales y también UPCN. Pero queda otro gremio que es importante también en estructura gremial, no por el número, sino por la incidencia que esto tiene, que es el de los judiciales. Pero claro, no depende del Ejecutivo, sino que depende del Superior Tribunal de Justicia por la distribución, la división de poderes que rige en la Argentina y particularmente en la provincia de Neuquén. Esa reunión entre el SEJUN y el Superior se va a hacer este miércoles al mediodía. ¿En qué clima? Bueno, el clima, uno podría inferir, será similar al que se planteó en la reunión con los otros gremios estatales. Es decir, sostenimiento de la actualización por índice de precios al consumidor y actualización periódica, particularmente trimestral. Pero qué mejor que preguntárselo a quien está en el superior. Está con nosotros Soledad Genari, jueza de ese máximo órgano de justicia de la provincia de Neuquén. Soledad, ¿cómo está usted? Muy bien. Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes. Y saludo a la audiencia también. ¿En qué clima, con qué escenario se llega a esta reunión, con qué premisas? Porque uno infiere que lo que se intenta es dar previsibilidad para todo el 2025. Lo importante es señalar que, digamos, otros ejes. Nosotros, a diferencia de lo que está sucediendo en el Poder Ejecutivo, no vamos a tener una reunión para discutir la pauta salarial, sino que, bueno, en este contexto que se ha dado de interrupción del servicio, que hemos convocado, en realidad el gremio presentó una nota solicitando una audiencia y hemos convocado con la condición que se normalice el servicio. Hoy ya se registraban en todas las dependencias un clima laboral y una casi normalidad y bueno, con cuestiones que hacen al quehacer diario, pero que no tenían que ver con cuestiones gremiales y bueno, como es de público y notorio, se han reunido en Zapala, han hecho la asamblea y han votado para que mañana a las 12 tengamos un encuentro con el secretario general y estamos ahí definiendo operativamente quién es de la comisión directiva y con un buen canal. Yo esto me permito hoy ser positiva, con un buen canal. Hemos todos tratado de hacer un esfuerzo por la época del año y pensando que la subsistencia de las medidas de fuerza en esta época son fatales para las personas que están esperando por ahí que se liquide un juicio. O sea, fin de año en la cultura judicial
Es una época epicrítica, compleja, de cierre, donde necesitamos la máxima colaboración necesaria, como han publicado hoy en el Río Negro. Justamente también se intersecciona el reclamo de los abogados con total razón para normalizar el servicio, y hemos tenido una respuesta muy razonable del gremio. Ujú. ¿El conflicto es salarial? ¿El conflicto es laboral? ¿El conflicto tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo? Hemos hablado en otra oportunidad también de los títulos que reclama Sí. el sindicato. Sí, Eh, mañana justamente lo que se van a abordar son esos ejes, y un poco tratar de establecer una pauta de cómo nos vamos a manejar de aquí para adelante. ujú. Esa es la idea, establecer una forma de trabajo y que esta forma de trabajo no esté gobernada por decirlo de una forma sencilla, por el paradigma de las medidas de fuerza o los descuentos, sino tratar de llegar a un punto de acuerdo, de equilibrio, como digo, teniendo como norte, horizonte y último, el principal objetivo la gente, y tratando de hacer todos los esfuerzos posibles para poder tener un servicio absolutamente normalizado. Ujú. Usted mencionó recién la palabra equilibrio, Sí. sobre todo en esta negociación o en esta relación, vínculo con el SEJUM. O casualidad, el símbolo de la justicia es de la balanza en equilibrio. Sí. Equilibrio también se utiliza en economía, en finanzas. Y se sabe que las finanzas del Poder Judicial no necesariamente están en equilibrio. Eh, ¿En qué medida es una meta, es un objetivo para el Poder Judicial, no ya solamente la cuestión salarial, sino el esquema de equilibrio de sus propias cuentas? En el día de mañana no voy a adelantar justo ahora números, ni cifras, ni porcentajes. Solamente, bueno, la novedad es que en el día de mañana ya vamos a estar en condiciones muy, pero muy próximas de cerrar el presupuesto para el próximo año. La verdad que hemos trabajado con mucha normalidad, con mucha coordinación, porque todos saben que nosotros necesitamos contribuciones, a veces se decía no figurativas, y no, son figurativas, justamente, son contribuciones que nos hace el Poder Ejecutivo, porque desde el año 2009 aproximadamente, como función del Estado, perdemos la autarquía. Por el paso del tiempo, este fenómeno de la pérdida de autarquía se vuelve un problema cada vez como una bola de nieve, cada vez más complejo de solucionar. Entonces, lo que estamos tratando en este momento es de ajustarnos a las pautas, primero macroeconómicas, y después el presupuesto, la conformación del presupuesto, tiene toda una serie de principios técnicos que hay que respetar y que tenemos que estar en sintonía, pero no estar en sintonía, porque esto lo escuché decir de una manera simbólicamente, para mi juicio, equivocada. Tener sintonía en la confección del presupuesto, en los parámetros técnicos, poner una pauta de qué es ser responsables fiscalmente, que eso está establecido por ley, no tiene nada que ver con que nosotros estemos subyugados ni carezcamos de independencia judicial, ni mucho menos. Simplemente estamos trabajando en un panorama económico donde tenemos que organizarnos de otra manera y trabajar en conjunto, porque quien administra el dinero, que no es de la coparticipación, pues nosotros recibimos un porcentaje, como le dicen, por goteo de la coparticipación, pero que no nos alcanza. Entonces hay que coordinar ese déficit, cómo va a ser de alguna forma asistido por el Poder Ejecutivo. Es impensado que nosotros lo hagamos de una forma absolutamente descoordinada o sin tener ningún tipo de vínculo o vaso comunicante, porque el Poder Judicial es una función del Estado, pero en realidad el Estado es uno solo
y quien nos asiste es el Poder Administrador, que es quien recibe el dinero por otros conceptos que no es el de la coparticipación que ingresa directamente al Poder Judicial. Así que la verdad que nos hemos encontrado, yo ya lo dije en otras entrevistas, con un equipo de trabajo donde hemos podido, creo que en tiempo muy rápido, ya a principio de año, establecer pautas de trabajo. Esto nos permitió que nosotros, en sintonía con el Poder Judicial, con el Ejecutivo, podamos cerrar en tiempo y forma el presupuesto, con la novedad que no hemos creado una sola vacante para el 2025. Ni una sola vacante, Agustín. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para contener el gasto, para que la provincia se recupere, para que el Poder Judicial pueda funcionar normalmente, y la verdad que estamos esperanzados en que podamos profundizar, porque no necesariamente el gremio tiene que conocer cuál es exactamente el estado de situación financiero, etcétera, sino que mañana vamos a compartir todas estas variables porque también van a estar nuestros equipos técnicos, pero en principio el encuentro de mañana es hacer una agenda de trabajo para finalmente lograr un acuerdo de cómo vamos a seguir para adelante. Muchísimas gracias por la gentileza, por atendernos, Soledad, muy amable. No, muchísimas gracias, Agustín, y también por contribuir a que el mensaje llegue, a comunicar y a poder tener de alguna forma una ciudadanía informada, y esto es muy importante para la comunidad. Muy amable, que termine bien el día. Gracias. Soledad, gracias. Soledad Genari es la titular del Tribunal Superior de Justicia en la provincia de Neuquén. Mañana, al mediodía, está prevista la reunión con el sindicato que conduce Claudio Salazar, el SEJUN, el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén. Sindicato que en la asamblea de ayer en Zapala decidió levantar medidas de fuerza que estaban programadas para hoy y para mañana, en función de esta convocatoria que tuvieron como sindicato para comenzar a discutir, debatir, charlar la pauta que les dé previsibilidad para todo el 2025. De la misma manera que se hizo con los otros gremios estatales que estuvieron reunidos ayer con el ministro de Gobierno, con Tovares, también con el mismo sentido, con la misma finalidad de definir la pauta salarial de los próximos meses, a partir de enero del 2025 hasta enero del 2026. El tema, sin lugar a dudas, es económico, y allí se ha planteado el mantenimiento de la actualización por IPC, por índice de precios al consumidor, y de manera trimestral, o por lo menos se planteó esto como posibilidad. No está totalmente cerrado, pero desde el gobierno advierten que podría llegar a ser esta la forma de darle previsión a las cuentas, no solamente del Estado al momento de erogar, sino también de los sindicatos y de los trabajadores que dependen del Estado al momento de percibir sus propios ingresos. Esto como dato singular, en un contexto en donde la economía sigue dándonos que hablar. ¿Por qué? Porque se conocieron en las últimas jornadas también los índices de inflación del mes pasado, por debajo de 4 puntos. Se estima que en los próximos meses podría ser aún menor a los 3 puntos por mes, el 3% mensual. Pero bueno, hay datos que resultan tensionantes de todo esto, porque mientras la inflación va decreciendo, también va decreciendo la cotización del dólar paralelo, con lo cual el oficial y el dólar libre empiezan a acercarse de una manera como no estaban cerca hace algunos meses atrás. Ahora, ¿cómo se refleja esto en el funcionamiento de la economía? ¿Cómo se interpreta esta situación que se da en el mercado cambiario, teniendo presente siempre la vinculación de la Argentina con el mercado externo, ya sea para las importaciones o para las exportaciones? Entiendo que está Juan Pablo Serra con nosotros. Juan Pablo es economista, ha sido docente universitario. Con él vamos a charlar respecto de si se acerca el fin del cepo cambiario, o en todo caso, ¿qué se acerca en términos de funcionamiento de la economía con estos valores?
con estos indicadores. Juan Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, todo bien. ¿Qué se espera? Digo, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por debajo de 4 puntos la inflación, dólar oficial que trepó un poquito más, perfora los 1000, entiendo, pero el libre sigue acercándose, es decir, va a la baja. ¿Cómo estamos en ese terreno, Juan? Bien, digamos que estamos recorriendo un camino que evidentemente el gobierno ha decidido hacer con prudencia, que es lo que nos llevaría, digamos, a la eliminación del cepo. Esa es la situación en la cual estamos. Están convergiendo los valores del tipo de cambio oficial con el tipo de cambio paralelo o blue o libre o los dólares financieros también. Es decir, se están acercando. Bueno, y eso parecería ser digamos, una situación en la cual la salida del cepo no lleve a una importante devaluación, ¿sí? Siempre se pensó que para salir del cepo iba a ocurrir una devaluación, un salto devaluatorio. Bueno, y ahora estamos en una situación en la cual el salto devaluatorio necesario para la salida del cepo es cada vez menor. Así que entiendo que el gobierno se lo ha tomado con mucha prudencia, que no se ha apurado en ningún momento en salir del cepo. Así que bueno, estamos recorriendo quizás los últimos pasos de ese camino. ¿Qué tan sustentable en el tiempo es este esquema o esta política económica, el diseño de estos lineamientos en términos económicos como diseño político, ¿no? Eh, con retracción, con ajuste, con achique de la economía? Porque uno ve estos indicadores, vos decís, se está acercando el oficial al libre, la inflación está reduciéndose, pero la pobreza supera la mitad de la población, el crecimiento medido, por ejemplo, en la creación de fuentes de trabajo está en negativo. ¿Cómo se sostiene esto ya en el mediano plazo, Juan? Bueno, mira, el gobierno creo que está actuando con una secuencialidad, ¿sí? Que ha decidido ir primero al fondo del problema que después va generando los otros problemas. Si tenemos que ver el primero de los problemas, eh, es el tema del déficit fiscal. Es decir, nosotros venimos de una situación en la cual el déficit fiscal eh, generaba emisión monetaria, esa emisión monetaria generaba inflación, la inflación generaba más inflación y generaba también aumento de la pobreza, eh, generaba falta de inversión y un montón de otros problemas económicos que hemos vivido durante mucho tiempo y que estuvieron a punto de explotar, digamos, hacia fines del año pasado. El gobierno ha decidido, bueno, primero vamos a atacar el déficit fiscal para tratar de controlar la inflación y me parece que es el camino que está recorriendo. Entonces, el tema de la pobreza, sin dudas que es un tema muy grave de nuestro país y que es complicadísimo de resolver. Me parece que el gobierno lo que está considerando es, bueno, mira, vamos a ser mejores luchando contra la pobreza en un contexto de superávit fiscal y de estabilidad monetaria, ¿sí? Eh, Me parece que la idea pasa por ese lado. Si bien desde el lado de los paliativos, también se ha avanzado, digamos, con los planes sociales que apuntan a la parte más baja, digamos, de los ingresos del país. Entonces creo que lo que se está viendo hasta ahora es eso. Después veremos cuál será el siguiente paso, que es el paso de, bueno, a ver, si ya tenemos controlada la inflación,
cómo seguimos de acá en más, cómo le damos un impulso a la economía para que mayor cantidad de gente pueda incorporarse, para que los ingresos de la familia sean mayores. Así que me parece, como te decía, que hay una secuencialidad, es decir, se ha decidido enfocarse primero en el tema del déficit y de la inflación. Seguramente la expectativa del gobierno de ahora en más, digamos, en un contexto de más estabilidad, tiene que ver con las inversiones. Me parece que esta baja en el riesgo país que está ocurriendo, esta estabilidad del tipo de cambio, me parece que todas son variables que favorecen o van a favorecer las inversiones. Entonces, creo que la secuencia viene de esta manera, es decir, pero obviamente es necesario sacar el cepo cambiario, porque nadie quiere entrar a una fiesta en la cual no se puede salir, ¿sí? Entonces me parece que después de la salida del cepo cambiario va a haber un estímulo o una realidad, digamos, a ver, que empiecen a concretarse inversiones importantes que terminen teniendo un impacto en el empleo y en los ingresos de la población. Ujú. ¿Se puede escindir este análisis, digamos, este abordaje respecto de la cuestión electoral? Digo, porque el año que viene hay elecciones. Y hablabas recién de las inversiones y decías, nadie va a una fiesta si no sabe si va a poder salir. Entonces, para que lleguen las inversiones tiene que haber ciertas garantías de que después esos recursos puedan ser restituidos al lugar de origen. ¿Esto está atado al proceso electivo del año que viene o es una circunstancia o las señales que se han dado, como por ejemplo la ratificación de los dos vetos, tema jubilatorio, tema universidades, son elementos suficientes como para dar cierta tranquilidad en ese campo? Bueno, yo creo que el tema electoral siempre juega la política en la economía, pero no lo veo como algo tan gravitante, ¿sí? Me parece que la peor parte, o sea, la parte del sufrimiento más grande, yo te diría que ya pasó. Ujú. Eh, y me parece que más allá de las medidas electoralistas que puedan tomarse, creo que ya hay una mejora per se que va a permitir que el gobierno, digamos, tenga una buena performance en las elecciones. Aparte, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un gobierno que tuvo una elección legislativa, que fue en las elecciones generales, que no fue muy buena, ¿sí? Es decir, tiene poca representación en el Congreso, ¿sí? Tiene pocos diputados y senadores propios del gobierno. Por lo tanto, me parece que la expectativa es que en las elecciones del año que viene el gobierno tenga mayor cantidad de representantes en ambas cámaras. Juan, ¿tenés unos minutos más? ¿Nos esperás 2 minutos que vamos a una tanda comercial y seguimos charlando contigo? Hay otro tema que me interesa conversar y es el de la habilitación para operar en la bolsa a personas menores de edad. Pero si tenés un par de minutos volvemos en un ratito, ¿puede ser? No hay problema. Gracias, ya volvemos. Tanda comercial y seguimos charlando con Juan Pablo Serra, economista.